que vamos a leer el libro de Génesis. En el capítulo 15 vamos a leer una historia que es conocida. Es cuando Dios le habla a Abraham y le promete un hijo. No nos vamos a enfocar en Abraham ni en el hijo. Cuando lo tengan me dicen, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 4, capítulo 15, 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo les voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cuántas de las que están acá tienen una promesa de Dios sobre sus vidas? Levanten sus manos, ¿sí? Porque yo les voy a hablar, y lo que yo les voy a hablar en esta tarde se lo hablo de parte de Dios. Y Él es el que nos está mirando y está viendo. Así que en esta tarde son desafiadas a creerle al Señor. Y si usted vino hasta acá es porque usted le cree. Así que no se pierda la bendición que Dios tiene para su vida, ¿sí? Dice: ¿cuántos de ustedes tienen una promesa de Dios? Dios le habló a Abraham ¿de qué? De algo grande. Abraham ya tenía más de 90 años, no tenía hijos. Y él dice: me va a heredar Eliezer, mi criado, no tengo prole, no tengo hijos, dice, si vamos a ver antes de lo que leímos recién. Y él le dice: no, lo sacó afuera. Mirá las estrellas del cielo si las podés contar, así será tu descendencia, le dijo. Dios le estaba hablando de que lo que le iba a dar era incontable, no lo podía contar, era algo imposible que tenga un hijo con más de 90 años. Así que yo en esta tarde te vengo a decir: todo eso que el enemigo te dijo que es imposible, tu Dios te dice que para Él nada es imposible. Él es el Dios de lo imposible. Así como le dijo a Abraham: podés contar las estrellas, no las podés contar, así será tu descendencia. Así de grande es lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tus generaciones. Amén. Y Dios habló de qué? De cosas grandes. Dice: ¿qué le mostró? Le mostró el cielo, le mostró que contar las estrellas era imposible. Y Dios te está hablando de que lo que te va a dar es así de grande e imposible. En el verso 6 dice: creyó y le fue contado por justicia. Y acá está el problema para nosotros: creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Decir al que tenés al lado: cree. Empezá a creer. Porque ese es el problema nuestro. Ahora vamos a leer el verso 16, el capítulo 16, damos vuelta ahí y vamos a leer desde el 1 al 16. En mi Biblia, no sé si ustedes tienen celular, no les figura el título, pero en la Biblia tiene un título y dice Agar e Ismael, y de ellos vamos a hablar en esta tarde. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concebió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Después vamos a seguir leyendo. Acá, ¿qué nos cuenta la historia? ¿Qué pasó con Sarai? Porque vieron que si ustedes van a la palabra a leer,
era Saraí todavía. Ella no había tenido ese encuentro con Dios. Ella no le creía a Dios que iba a tener un hijo. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hacemos todos nosotros. Quiso darle una manito a Dios. ¿O no les pasa que Dios te habla, te suelta una palabra, te suelta una promesa y te dice, tú y toda tu casa me van a servir? Y tu hijo no viene, y viene el re loco, y viene borracho, y vos decís, ay, bueno, no, pero yo voy a hacer esto, y ya querés hacer por tu fuerza. ¿No nos pasa eso? Me pasó a mí sola cuando mis hijos no venían. Y Sara hizo eso. Saraí hizo eso. Dijo, acostate con la egipcia. Acostate con ella. Ella te va a dar un hijo. Pues yo no puedo. Dios te dijo, pero seguro que se equivocó. Porque él te hizo estéril. Ella ya lo había declarado. Cuando muchas de nosotras decimos, y yo no puedo. No, sí, pastora, usted dice, pero usted es pastora. Usted no sabe lo que me pasa en mi casa, usted no sabe lo que son mis hijos, usted no sabe lo que es mi marido, una joyita. O no decimos eso. O no pensamos así. Pues yo lo pensaba, Y Sara, ¿qué hizo? Hizo eso. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La egipcia quedó encinta. Y después dice Sara, nunca quedó nada registrado, que la miraba con desprecio. Y yo me pongo a pensar, y mientras preparaba esto, yo pensaba en eso. Ahí seguimos leyendo, dice en el 7. En el 6 dice, y respondió Abraham, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Cuántas veces nosotras decimos, ay gordito, vamos a hacer tal cosa, porque estamos viendo que la promesa no llega? Ay, si hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, el gordito hace lo que le pedimos. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Ay, viste, vos mirá, que Dios sabe lo que estás haciendo. ¿O no? Y eso hizo Sara. Fue con las quejas. El pobre tipo se acostó, no se rehusó mucho, digamos, ¿no? Se acostó, le hizo un hijo, pero después la mujer que lo mandó era la misma que le cuestionaba y le cobraba cero. Producto de querer hacer ella solucionar un problema, después tuvo las consecuencias. ¿Por qué? Porque se sintió mal, porque el diablo le decía, mirá, esta está embarazada, seguro que Abraham se va a ir con ella, te va a dejar a vos cuando tenga el hijo, mirá cómo te mira, mirá cómo te muestra la panza, porque ella dice así, esta y le pongo el problema, así lo que vos quieras, si vos me mandaste que me acueste, así lo que quieras, yo me casé con vos, pero yo te hice caso a vos, hijo. Y a veces somos así, ¿Y qué pasó? Vamos a ir leyendo. Dice que respondió Abraham, haz lo que te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué hizo Agar? Se fue, cansada. Porque yo decía, acá dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Acá, yo digo, lo que leemos en la historia dice, porque Sara la hostigaba. Ella se fue cansada. Y ahí yo me puse a pensar, era esclava. La habían obligado, porque como era esclava tenía que hacer lo que su señora le decía. Y que le dijo, acostate con Abraham. Según no dice, mire, dicen que David era muy lindo, pero Abraham no dice lo mismo. Entonces, yo me pongo a pensar, la egipcia debe haber sido sana, debe haber sido joven, debe haber sido fuerte. ¿Qué pasa? Ya tenía 90 años. Ya tenía 90 años, o sea, se tuvo que acostar con el viejo porque la mandaron, ¿sí? Tuvo que ir a acostarse con él, tuvo
que le hizo un hijo, o sea, nadie le preguntó a Agar si quería tener un hijo, sino que, ¿y cómo se sintió Agar? Cansada. Dice que ella estaba en el desierto, dice, y se fue a la fuente en el desierto. Y ahí, ¿con quién se encuentra? Con el ángel. Yo en esta tarde te digo que viniste a la fuente. La fuente es Cristo. Y ahí te vas a encontrar ¿con quién? Con el ángel. Ella era egipcia, era esclava, como éramos muchas de nosotras, hasta que el Señor vino a nuestra vida. Pero cuando vinimos a la fuente, nos encontramos con el dador de la vida. Y Él le dio del agua que fluye para vida eterna. Entonces dice que el ángel se encuentra y le dice a ella: multiplicaré tanto tu descendencia. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde. Te multiplicaré, te bendeciré y serás de bendición. Serás de bendición. Porque has venido a la fuente. Porque has venido a la fuente que es Cristo. Y yo te voy a dar del agua de vida. Aquellos que están trabajados y cansados, yo los haré descansar, dice el Señor en esta tarde. Yo les renuevo la fuerza a los que no tienen ninguna. Yo levanto los brazos caídos, las rodillas endebles en esta tarde, porque me has puesto a mí por primero. Eso es lo que dice el Señor. Y dice que en ese momento el ángel le dijo: multiplicaré tanto tu descendencia que no la vas a poder contar. Pero también le dice: vuelve y sé sumisa ante tu Señor, porque yo te bendeciré. Estás encinta, el Señor te dice, estás encinta de esos sueños que vos tenés, esos sueños, eso que vos estás esperando. Y la mujer, cuando está embarazada, sufre dolores de parto, pero cuando nace el niño, se olvida de los dolores. Tal vez estás en el desierto, tal vez estás en ese proceso, tal vez recién quedaste encinta, pero yo vengo a decirte que el Señor cumple sus promesas, que Él cumple su palabra, que Él no es deudor de nadie. Y dice: ve y sé sumisa ante tu señora, dice. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y eso es lo que significa Ismael. Jehová ha oído tu aflicción. Yo no sé la aflicción que tenga cada una. Yo no sé lo que le están pidiendo. Pero en esta tarde el Señor dice: estás encinta. Vas a dar a luz un Ismael. Vienen los Ismael de la casa. Pero es necesario cumplir con ciertos requisitos. Y yo extraía de esta enseñanza unos puntitos, miren. Acá los tengo. Dice: creer. Hay que creer. Sarai quiso hacer ¿qué? A su modo. Y eso le trajo muchos problemas a ella y a todo su entorno. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo, no solo nosotros pagamos las consecuencias, sino todo nuestro entorno. Porque Sarai tenía celos. Seguramente Dios quería sanarla, quería bendecirla, pero estaba en un proceso donde para que llegue su Isaac, ella tenía que ser restaurada, ella tenía que tener ese encuentro con el Señor. Pero a consecuencia de su baja estima, de su celo, no podía hacerlo. Y el querer hacer las cosas a su modo hizo que el enemigo le mostrara cosas que tal vez ni existían. Porque seguramente, si nosotros vemos, Agar se fue cansada. Por eso se fue y se encontró con el ángel. Ella, que era esclava, que era una egipcia, tuvo un encuentro con el ángel antes que Sarai. Y Dios le habló y le dijo: te bendeciré, te multiplicaré. Es necesario que nosotros sepamos esperar los tiempos de Dios. Porque dice la palabra en el libro de Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora. Es necesario a veces pasar por procesos. Dice: esta leve tribulación momentánea va a producir en mí un mayor peso de gloria. A veces los desiertos no son lindos, pero ¿sabes qué? Son los momentos donde tenés los encuentros con el amado. Muchas veces el Señor nos provoca para que nos acerquemos a Él. Porque de no pasar por un desierto, si Agar no pasaba por un desierto, nunca se hubiera encontrado con el ángel. Entonces a veces los desiertos son necesarios. Te
después, otro punto fue que dejemos que Dios obre. Porque a veces nosotros creemos que no, sí, pero Dios puede con el pastor, puede, pero con mi marido no puede cambiar una vida. Nosotros creemos que Él es Dios. Dios es Dios. Él creó todas las cosas que existen. Fueron creadas por Él y para Él. Para Dios nada es imposible. Y aún si no existe, Dios lo crea, porque Él es un Dios creativo. Dios, cuando le habla a Moisés, le dice, ¿y quién le dijo que me dijo yo soy? ¿Qué significa? Dios vive en un presente constante. Dios es un Dios creativo. Dios no es que fue ayer, es ayer, hoy y siempre y por la eternidad. Él está haciendo, es un presente. Dios es hoy, está haciendo y Él está haciendo permanentemente. Eso que vos necesitas, que Él nos creó, nos formó cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Habrá algo de nosotros que Dios no sepa. Si nos cuenta nuestros cabellos, si formó cada parte de nuestro ser, ¿cómo Él no va a poder saber o no va a poder hacer lo que nosotros necesitamos? Ese era el segundo punto. Y el tercero, que debemos de ser obedientes. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Agar? Que cuando estaba en medio de un desierto, ¿qué le dijo? ¿Y qué hizo? Se fue, primero Agar fue sabia porque fue a la fuente y después escuchó de esa forma la voz de Dios. Es necesario que nosotros vayamos a la fuente cuando tenemos un problema, cuando necesitamos. ¿Por qué? Porque si no, Dios no nos puede hablar. A veces Dios necesita quietarnos, porque a veces estamos tan haciendo cosas que Dios no nos puede hablar. Y entonces ahí Dios le habló. ¿Dónde? En la fuente. Ahí es donde Dios te va a escuchar. En tu vida debe haber oración. Dios te va a hablar, pero ¿sabes cómo? A través de la intercesión y de la oración. En la intercesión vas a dar a luz los sueños de Dios. Porque ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere hacer con tu vida? Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y vos podés decirme, por ejemplo, yo les voy a hablar de mí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Yo me puse el dedo, ay Señor, ¿a dónde me ayuda bien? Yo pasaba las noches caminando y orando. Y lo hacía que antes de cortarme el dedo, yo oraba. Todos los días leía la Biblia, oraba. Pero le puedo asegurar que como oraba cuando yo estaba en ese proceso, no lo estaba haciendo. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. A veces Dios nos tiene que meter en ciertos procesos para que entremos en el río de Dios. Y cuando entramos en ese río de Dios, ahí vamos a dar a luz esos sueños. Ahí vamos a orar, ahí vamos a adorar, ahí vamos a estar en su presencia. Y ahí es donde Él nos va a revelar las cosas. Agar era una esclava. Ella estaba mal, estaba cansada en medio de un desierto. Y ahí es cuando ella fue a la fuente con Cristo. Ese era el otro punto. Y después yo decía, Agar era esclava, pero saben, ella confió en Dios. Cuando ella fue a Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le dijo, te bendeciré, la bendijo. No sé, como le decía recién, en qué desierto estés pasando, pero sí sé que en ese desierto vas a encontrar a la fuente de vida. Y nadie va a impedir que Dios te bendiga. Aunque estés en medio de un desierto, Dios te va a bendecir. Y este es el tiempo que vas a dar a luz a tu Ismael. Y yo decía, llegan los Ismael a la casa. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que Jehová va a escuchar el clamor de sus hijas. Aquellas que lo pongan primero, aquellas que vayan a su presencia. Yo siempre le digo al pastor, yo se lo cuento total, él me escucha. Él me dice, escribí. Y yo me pierdo escribiendo, porque yo ya lo tengo todo acá. Y cuando me pongo a leer, se me hace un camino. Pero el punto era este, creerle a Dios, ser obediente con Dios, ir a la fuente que es Cristo y saber que en la fuente va a haber intercesión, tiene que haber intercesión y adoración para dar a luz los sueños de Dios. Y este es el tiempo que los sueños de Dios van a venir, porque Ismael significa
Dios escuchó tu aflicción. Yo no sé lo que estás pasando, pero te vengo a decir que Dios lo escuchó. Y que esos sueños que están en tu corazón, Dios los trae a luz. Y este es el tiempo. Así que ahí donde estás, si vos sentiste que el Señor te habló, ponete en pie, porque estamos delante de la fuente que es Cristo, y Él te va a hablar en esta tarde. Cerrá tus ojos. Vamos a adorar al Rey, porque Él está aquí. Yo les dije que la reunión no iba a demorar más de